camaradas, y no utilizo la expresión camaradas con el ritual al que estamos acostumbrados en nuestros actos. Entenderéis a lo largo de mi intervención, que pretendo corta, por qué digo camaradas y tras esas palabras la angustia que hay detrás de las mismas. Conmemoramos el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, un gigante, pero un gigante cuya gloria y la historia han hecho olvidar a otro, quizás tan grande como él, Federico Engels, el que hizo junto a él el Manifiesto Comunista, recopiló y amplió sus obras y escribió libros de memoria inolvidable. Y aunque estamos hoy recordando el nacimiento de Carlos Marx, hoy en un partido comunista hay que traer la memoria de Federico Engels, el gran compañero y amigo de Carlos Marx. Cuando se hacen actos como este, pueden ocurrir dos cosas. El primero, que sea un acto más, rutinario, como se celebran determinados aniversarios con las urgencias del calendario. Terminamos el acto y a otra cosa. Y hay otra manera de conmemorar o celebrar un aniversario. Yo creo que esa es la intención del PK. Por eso yo quiero hacer ante vosotros, a corazón abierto y desde mi militancia, una reflexión. Y quiero advertiros que os hablo desde un momento de mi espíritu de desolación total. A saber, como un país como el nuestro, robado y destrozado por su clase dirigente, humillado y mancillado, un país donde el robo se ha institucionalizado, donde la justicia no es en absoluto independiente, donde los valores de solidaridad se han perdido, donde las organizaciones de la izquierda y de los trabajadores parecen que están rotas y no responden con brío. Desde ese momento, desde esa desolación, quiero hacer la reflexión. En el año 1994, hacía 3 años que había desaparecido la Unión Soviética. Hacía un par de años que el Partido Comunista Italiano se había suicidado en pos de una quimera. Ya sabemos dónde están los comunistas hoy en Italia. Hacía 2 años escasos que nos arrastraban o intentaban arrastrarnos a inclinarnos ante la Europa de la Unión Europea, Tratado de Maastricht. Y hacía 3 años que había habido un intento dentro del propio Partido Comunista de España, por parte de personas y miembros de su dirección, de que el partido se liquidase, para que se transformase Izquierda Unida en una fuerza dócil y al servicio del Partido Socialista Obrero Español. En ese año de 1994, un marxista llamado Francisco Fernández Buey, quizás el mejor discípulo de Manuel Sacristán, que junto con Adolfo Sánchez Vázquez han sido los marxistas más importantes del siglo XX en España, Paco Fernández Buey escribió un artículo de título largo. Al principio chocó, pero lo voy a leer el título. Muerte del viejo marxismo y resurrección del difunto el día menos pensado del siglo XXI. Largo el título. Muerte del viejo marxismo y resurrección del difunto el día menos pensado del siglo XXI. Bien, estas palabras recibieron las críticas, las chanzas, las pullas de aquellos que habían dicho que el comunismo como idea había sido desterrado y enterrado. Un buen día del siglo XXI. Estalla la crisis con la banca Lehman Brothers en Estados Unidos. Se hunde la economía y un presidente de Francia, Sarkozy, dice: hombre, creo que hay que reformar al capitalismo.
Y poco tiempo después, un multimillonario norteamericano llamado Buffett dice: la lucha de clases existe, lo que pasa es que los míos la están ganando. Quiero pararme ahí. Un capitalista reconoce que hay lucha de clases, pero que la estamos perdiendo los demás. Y yo diría que por goleada. Pero no porque sean más, sino por nuestra debilidad ideológica, organizativa y de renuncia a principios fundamentales. Ahí están mal. Y pasa el tiempo y de pronto los analistas recuerdan a un economista llamado Schumpeter, muerto en 1950, que dijo que las crisis en la economía son necesarias para el capitalismo y que el capitalismo va a morir de éxito. Eso merece una charla especial. Va a morir de éxito. De pronto, otro día, se habla de Hayek, muerto en 1992, padre del neoliberalismo, y que dice que las crisis son una cosa normal dentro del capitalismo. Y de pronto aparece el cadáver del difunto vivo cuando escribe en el Manifiesto Comunista de que las crisis son una pieza fundamental del sistema capitalista. Crisis de sobreproducción. En el Manifiesto Comunista los autores dicen: de pronto la sociedad descubre que hay demasiadas cosas, demasiada producción, demasiados bienes. Estalla una crisis, comienza el paro y el sistema capitalista se recompone. El difunto había resucitado un día del siglo XXI. Ahora bien, ante esta constatación, permitidme la broma de que nuestros santos laicos llevaban razón en los análisis y de que tanto Marx como Engels y otros más supieron adivinar la esencia del sistema, ¿qué hacemos? ¿Salir a las calles? ¿Hablarle a los jubilados o a la lucha de las mujeres que luchan contra la opresión machista o contra el crimen sobre ellas? ¿O hablarle a los parados de que llevábamos razón? ¿Que la historia lo ha confirmado? ¿Ya nos sentimos satisfechos? ¿Qué hacemos? Nos convoca esta hoz y este martillo, que son algo más que un símbolo para levantar el puño y cantar la Internacional. Detrás de este símbolo está la historia de muchísimos hombres y mujeres que lucharon, de intelectuales, de obreros, de mujeres, de hombres, de mártires, de luchadores, que tuvieron claro una cosa, y para empezar el propio Marx la tenía clarísimo: el estudio es fundamental. ¿Cuánto tiempo dedicó Marx en la Biblioteca Británica a estudiar? Pero a continuación tuvo muy claro que había que organizar a la clase obrera y organizó la Primera Internacional. Estudio y organización. Pero la organización no es simplemente hacer una lista, tenemos tantos camaradas, significa planificación del trabajo en la calle, compromiso del militante con los problemas, porque una organización puede ser un convento donde cada uno vaya a decir la misa que quiera. Organización supone gente, programa, proyecto, lucha de ideas, valores, predicar con el ejemplo y buscar aliados. No somos más puros que nadie, no somos nobles que hayamos heredado la sangre nobiliaria. Somos herederos de una tradición que está muy clara en el propio Manifiesto Comunista. Los proletarios y los comunistas, sobre todo, tienen claro una cosa: que en la lucha para conseguir la emancipación no desprecian a los demás. Somos como los demás, solamente tenemos claro una cosa: no olvidamos el objetivo final. Y cuando se lee el Manifiesto Comunista, lo que hacen los distintos partidos comunistas, aliándose contra todo lo que hay contra el capital, esa lección hay que aprenderla hoy. Todos. No sobra nadie. Ninguna sigla. Ningún pensamiento. Todos los que estén contra el capitalismo son los míos, por lo menos. Tengo su carné. Me da igual si levantan el puño o no levantan el puño. Porque hoy la guerra es total, es a sangre y fuego, frente al fascismo que está ahí. Juras de bandera hoy en el Palacio de Oriente, cantos de falange, desfiles de la Legión,
muertos en las carreteras que siguen enterrados allí. Franco sigue vivo. ¿Y nosotros qué hacemos? Y yo no pretendo pedir a nadie, porque no me lo pide a mí tampoco, un gesto heroico, salir a las calles de manera desorganizada. Lo que estoy pidiendo es cómo nos organizamos junto a los demás, junto a las mujeres que están luchando por su liberación, junto a los jubilados, junto a los pensionistas, junto a los parados, junto a los intelectuales y periodistas que en solitario se juegan la cárcel para luchar contra tanta corrupción. Esos son los nuestros. No somos solo nosotros los puros solos somos absolutamente la nadería, no servimos para nada. Un comunista solo metido en lo alto de una montaña sin hacer nada es inútil, totalmente inútil. Por tanto, y lo planteo desde la búsqueda permanente, como persona y como miembro del partido, de buscar un frente común, incluso cuando llega esa cosa horrible llamada elecciones. Afortunadamente, este partido, que creó Convocatoria por Andalucía y que fue el soporte fundamental de Izquierda Unida, no tiene que concurrir a las elecciones. No hay papeletas con la hoz y el martillo. Esto nos está indicando que los que tenemos la hoz y el martillo tenemos que trabajar en Izquierda Unida. Pero si no trabajamos nada más que en Izquierda Unida, uno de los dos está sobrando, o el partido o Izquierda Unida. Uno sobra. A no ser que Izquierda Unida sea el trabajo que hacemos, pero paralelamente haya otro como comunistas en el terreno de la lucha de clases, del pensamiento, de la cultura, otro frente específico, porque si todo lo hacemos lucha electoral, estaremos ante la catástrofe inminente que se está cerniendo sobre la izquierda. ¿O no lo estáis viendo? Se repiten hechos que yo he vivido, no solamente yo, sino el camarada Felipe Alcaraz y otros camaradas que están aquí hace décadas. La lucha cainita en los momentos electorales. Y lo voy a decir con más dureza, la falta de proyecto, miedo a decir las cosas claras, miedo al compromiso. Estamos esperando que la gente nos vote, pero no hay que decir esto, no hay que decir lo otro, mientras ellos traigan la legión a sacar los cristos y a cantar el himno ¡Viva la muerte! Callados. ¿Dónde estamos? Y no es una ocasión. Hay que sentarse en la agrupación comunista y discutir. Sí, hay que sentarse, pero para organizar el trabajo. Fulanito, ¿dónde trabaja? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿En qué frente estáis? Y después, como comunistas, lo analizamos. Y además trabajamos en Izquierda Unida. Este es nuestro reto de hoy. La situación en nuestro país es gravísima. Muy grave. El día que se desclasifiquen determinados documentos y sepamos por la condición de gángster que hemos sido gobernados, y le pido perdón a los gángsters, a Al Capone y a John Dillinger por la comparación, hemos sido gobernados ante una pasividad de la que nosotros quizá tengamos una parte de responsabilidad. Por eso es un momento en el que os habla, quizás abusando de vuestra paciencia, necesita soltar lo que hay dentro. Solamente por los años, lo que he visto, lo que estoy viendo, y me recuerda otros momentos de la historia. ¿Qué pasa? Quería decir, y con esto ya entro en la recta final, que somos nosotros, si queremos que la hoz y el martillo tenga sentido, los que nos toca reflexionar sobre lo que tenemos que hacer, aparte de nuestro trabajo en Izquierda Unida. Pero repito, si nuestro trabajo solo es en Izquierda Unida, uno de los dos está sobrando, Izquierda Unida o el PC, porque son dos reuniones para lo mismo. Ahora, lo que yo estoy diciendo, yo ruego que lo penséis. No dejaros llevar por la pasión.
Un trabajo revolucionario es pensar y reflexionar. Pensar cuántas horas se llevó el admirado Carlos Marx estudiando y reflexionando en la Biblioteca Británica. Cuántas horas de estudio tuvo el camarada Lenin y Fidel y Mao Zedong y Ho Chi Minh y Rosa Luxemburgo. ¿O creísteis que tuvieron la ciencia infusa? Hay que estudiar, hay que leer, hay que estar dentro de lo que ocurre en el mundo. Eso es tan revolucionario como ir a la calle a dar unas cuantas voces. Una movilización de gente que no sepa lo que quiere, que no sea consciente, que hable con firmeza, es inútil. ¿No tenéis la experiencia? ¿De qué sirvió la huelga de 1988? Si al día siguiente, después del éxito, no había un plan para continuar la lucha. ¿De qué sirve una gran movilización si no es un proyecto que está en un plan de ruta? Y después de la movilización, ¿qué? Los que tenemos enfrente tienen plan de ruta, tienen generales, tienen proyectos. Y no vale ir a pecho descubierto para que nos maten gloriosamente. Eso es inútil. ¿Cómo nos organizamos? Y esto es una cosa que a mí me gustaría llevar, que la he comentado con los camaradas que están de acuerdo también conmigo. El momento es grave. Este país se está hundiendo. Vuelve el franquismo. Y además, una parte importante de la población está, sin saberlo, de acuerdo con ese franquismo. Y para lo que estoy diciendo hay que leer al maestro Carlos Marx, el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, cómo las partidas de la porra que luchaban contra los trabajadores estaban formadas por gente que estaba parada, angustiada y que no tenía que comer. Aprendamos esto. Tenemos una historia. Nosotros hemos sido grandes y nos hemos crecido en las grandes dificultades. Este partido nuestro, cuando comenzó la Segunda República, no era nada. Un grupo de gente, vocingleros, que no gritaba viva la República, sino viva los soviets. De pronto, en el transcurso de unos años, huele perfectamente que la guerra hay que ganarla, porque lo que viene es el fascismo. Y ese partido crece en la lucha, se organiza y da un ejemplo glorioso. Llega la dictadura. ¿Cuál es el partido que organizó la resistencia? Yo, por lo menos en Córdoba, a los demás no los vi hasta un año antes de la legalización. Y fuimos grandes y nos organizamos y nos reuníamos con cristianos de base. Y ahora os voy a confesar una cosa. Este que os habla, militando en el Partido Comunista, se le encargó por parte de la dirección, en la hora de la Junta Democrática, que organizase a una parte de la derecha para que entrase en la Junta Democrática. Es decir, tuve que hacer que organizara a la derecha. Bueno, ¿y qué? Si tenía muy claro lo que teníamos que hacer. ¿Qué son esos ascos hacia otros compañeros o compañeras de otras organizaciones? Es que somos más. ¿Por qué? Porque tenemos la hoy y el martillo. Eso no sirve para nada si no va acompañada de la acción. Ha llegado el momento que nosotros reflexionemos sobre nuestro papel. Y esta situación es tan importante como la guerra civil. Observar el panorama. La izquierda, los que nos autotitulamos de izquierda, está en capa caída. No bastan declaraciones, ni admoniciones, ni documentos epistolares, ni documentos que suenan a pastorales de los obispos. No vale. No vale que nos refugiemos en la verdad que Carlos Marx demostró que existía. No vale. No vale que nos juntemos con los ecologistas, con las mujeres, con los pensionistas, con todo aquel que protesta. Leer el manifiesto comunista en su última parte. Los comunistas nos aliamos en este país con fulano, en el otro país con sutano, porque buscamos unir frente al enemigo. Y no solamente unir. Decía Schumpeter, y he citado a ese economista, que el capitalismo moriría de éxito. Pues es verdad. El capitalismo, cuando termine de extenderse por todo el planeta Tierra, ya no habrá otro planeta que explotar. Y al llegar al límite han empezado a explotar y a privatizar aquellas cosas que hasta ahora no habían atrevido a hacerse. El agua, lo están haciendo en el aire en muchos sitios, las pensiones, las jubilaciones, porque lo necesita. Pero llegará un momento en que se hunda. Y aquí tenemos un dilema que yo a veces lo he escuchado en muchas reuniones. ¡Qué bien! El capitalismo se hunde. ¿Y al día siguiente qué?
Si el capitalismo se hunde y nosotros no hemos preparado la organización que lo sustituya, me da a mí personalmente miedo de que se hunda, porque entonces la sociedad se transformará en una tribu de salvajes agrediéndose unos a otros. La lucha contra el capitalismo no es solamente salir a manifestarse, sino empezar a hacer cooperativas, a crear unión de ciudadanos, aunque no tengan la hoja y el martillo, no importa. Todo aquel que luche contra el capitalismo es mi amigo, es mi camarada, independientemente de que estemos en posiciones distintas en determinados casos. Y para ser más claro, cuando se creó Unidos Podemos, comenté, a quien creo que tenía que comentar, que Unidos Podemos, si no consigue que los militantes trabajen en cada municipio, en cada provincia, no servirá absolutamente para nada para pelearse a la hora de las listas electorales. Este es nuestro trabajo. Exige paciencia, convicción, firmeza. ¿Por qué no recuperamos la mejor de nuestras tradiciones unitarias? A Pepe Díaz, todo el día hablando de Pepe Díaz, fue el gran unitario. ¿Por qué no hablamos de Dolores Ibárruri? ¿Por qué no hablamos de que cuando llegamos a aliarnos con los cristianos de base para luchar contra Franco, y ya el caso que he puesto yo, de organizar a la derecha que estaba dispuesta a luchar contra el dictador? La cantidad de cosas que hemos hecho cuando teníamos enfrente a un enemigo que queríamos derribar. Eso significa repensar nuestro trabajo diario, nuestro esquema organizativo y sobre todo un talante distinto. Porque yo soy consciente de que os estoy hablando hoy desde mi desolación ante lo que estoy viendo. Sé, porque me conozco, que dentro de una semana volveré otra vez a estar en pie. Pero me gustaría encontrarme con los demás, hombres y mujeres y camaradas, en pie, buscando alternativas y maneras de pelear distintas. Eso es el comienzo de un mundo nuevo. Yo hago votos por eso. Perdonadme que por una vez en mi vida me haya franqueado explicitando mi estado de ánimo, pero creo que es el mejor homenaje que yo pueda hacerle al maestro Carlos Marx.